Bueno, bueno, gracias a todos nuevamente. No sé si alguien recordaba a nuestro hermano, ¿no? Algún momento él lideró nuestra iglesia también, Roberto Valencia. Él estaba siendo operado. El día martes lo operaron. Salió bastante bien de la operación, pero está en recuperación, ¿no? Bueno, que puedan seguir orando. El día sábado oramos por él también, no sé si se acuerdan. Y bueno, vamos a seguir orando por su recuperación, porque su recuperación va a ser también un poco larga. Pero bueno, Dios está en control de cada cosa. El cuerpo de Cristo. Y quiero comenzar con una escritura que les voy a proyectar. No todas las escrituras voy a proyectarles, así que si tienen una Biblia, sería increíble, puedan tenerlo. Pablo, antes de irse, le dice a Timoteo, y me impactó esta parte porque es un versículo que encierra muchas cosas. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bueno, Pablo estaba hablando de qué? ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la iglesia. Y esta noche vamos a hablar de eso, de la iglesia. Vamos a hablar de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. No por el nombre, sino porque así es la iglesia de Cristo. Y le deja una recomendación a Timoteo, le dice, pórtese, dice, sepas que hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bueno, hoy en día, para ser honestos, hoy en día se puede cuestionar mucho con respecto a la iglesia o a una iglesia. Sí, porque muchos tenemos una idea equivocada de lo que significa realmente la iglesia. Bueno, la verdad, ¿es importante la iglesia? Sí, es importante la iglesia. Para muchos dirán, no, porque mira, vía online nomás nos conectamos y no ha sido falta la iglesia. Bueno, tal vez porque muchos pensamos o piensan que la iglesia es un edificio, algo estructural. Podemos estar pensando eso, ¿no? Muchas personas dicen, me gusta escuchar de la palabra del Señor, pero no me gusta mucho la iglesia. Bueno, ¿a qué se refiere? Otros están muy confundidos acerca de cuáles son las características de una iglesia. Entonces llaman iglesia, algunos llaman iglesia a cualquier cosa que vean en la calle y ven un letrero que dice iglesia tal, tal, y le llaman iglesia. Sí, entonces, hoy vamos un poquito con las escrituras a entender algunas cosas que Dios nos quiere enseñar esta noche. Y tal vez muchos de nosotros podemos estar años acá y también estar un poco confundidos, ¿no? ¿De qué se trata esto de la iglesia? Otros desconocen la naturaleza santa de la iglesia. Bueno, ¿de dónde salió la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Y dice entonces que la iglesia es un lugar santo, de tratarlo como una preciosa esposa de Jesús. Como Jesús le ha dicho, es como mi esposa, le llama a la iglesia. Pero muchas veces desconocemos esto. Y muchos podemos prostituir la iglesia, haciéndole una cualquiera. Sí, haciendo como cualquier cosa, ¿no? Como que la iglesia sea cualquier cosa. O sea, como les decía, ir por la calle, ver un lugar, ponerse un rótulo y pensar que eso es iglesia. Y muchas veces lo prostituyen y lo llevan
a un descontrol de lo que realmente Dios nos ha enseñado de lo que es una iglesia. Otros no ven la importancia de la iglesia. Tal vez muchos de nosotros, tú que estás ahí conectado, primero, gracias por estar. Si eres alguien que estás pendiente de las reuniones, estás constantemente, gracias porque estás entendiendo o lo entendiste desde el inicio, la importancia de la iglesia. Pero si alguien no se conecta o se conecta de vez en cuando puede, o alguien que no le interesa, tal vez muchos de nuestra propia iglesia no les interesa, no ven la importancia de eso. Y no se conectan, no acuden a las reuniones. Ese menosprecio a la iglesia se ve también en ese distanciamiento que se tiene entre hermanos o entre amigos que se puede tener. El congregarse regularmente, hermanos, edifica, construye. Quien no valora la iglesia no verá la necesidad tampoco de participar en reuniones, de ayudar, ni de comprometerse con ella. O sea, será una persona que jamás tendrá un compromiso con una iglesia o con la iglesia. Sí, alguien que no ve. ¿Qué tan importante es la iglesia? Preguntémonos, ¿qué tan importante es la iglesia? En primer lugar, hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Y vamos a leer una escritura para que ustedes puedan ver eso. No se refiere a un edificio, no se refiere al colegio de economistas donde nos conectábamos. Peor se va a referir a esta conexión, ¿no? No se refiere a esto. Se refiere más bien a quienes componen la iglesia. En otras palabras, tú y yo, todos nosotros, somos la iglesia. Aquí, la casa se interpreta como una familia. Veamos en el libro en Efesios, capítulo 2, versículo 21, creo que yo esta sí la tengo acá. Les voy a compartir, si es que la encuentro. Aquí está. Mira lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 2, 21. En él todo el edificio. ¿A quién se refiere en él? A nuestro Señor Jesucristo. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, la metáfora de una casa puede tomarse en dos sentidos, hermanos. Que la iglesia es un edificio espiritual formado por piedras que somos nosotros, pero son piedras vivas. Sí, que nosotros nos podemos referir como una roca de ese edificio. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. O cuando los fieles, o sea, nosotros, cuando los discípulos, los cristianos, constituyen una familia que hablaba al inicio, a eso también se refiere como una casa de Dios. Y hay que estar muy conscientes de a dónde pertenecemos. Muchas veces no tenemos esa certeza de lo que estamos creyendo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? La iglesia, ante todo, hermanos, es una familia. Así debe ser conocida. La iglesia no se refiere a un nombre, no se refiere a un edificio, no se refiere a un lugar. La iglesia, ante todo, una familia, hermanos. Por eso la frase dice, la iglesia no es un lugar, sino una familia a la cual perteneces.
Métete esto en la cabeza, por favor. Sí, porque muchos dicen, no, mejor me voy a la iglesia de al lado. Si hay una iglesia en el barrio, mejor me voy. Y pensamos que las iglesias están por todo lado. No se refiere a eso. La iglesia no es un lugar, sino una familia a la cual perteneces. Es muy cierto y la verdad nos da una visión diferente, ¿cierto? La iglesia podemos creer estar teniendo un acercamiento o también un alejamiento de la iglesia de Cristo. Nosotros somos discípulos como 330. Yo no sé cuántos estamos conectados hoy mismo por Facebook, por Zoom. Y la verdad, deberíamos entender, bueno, si estamos conectados un 60, 70%, bueno, ¿dónde está el resto? Un poquito hay que entender, ¿no? Tal vez muchos ven a la iglesia como un lugar, mas no como una familia escogida por Dios. Y compartamos otra escritura que tal vez nos va a ayudar a entender mejor. Y el título del tema de hoy era el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la escritura. Bueno, esto hablé un poco, ¿no? Bueno, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Él es la imagen. ¿Cuál es la imagen? El título de la iglesia, el nombre, el edificio, no, es Cristo que está refiriendo a la escritura. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Para muchos esto puede ser novedad, para muchos no, que ya sabemos. Obviamente, obviamente el cuerpo físico de Jesús no fue diferente al nuestro. Fue exactamente igual. Pero fue único en muchas formas. Por eso Jesús es el principio y el fin de nuestra familia, de nuestra iglesia. ¿Sí? No nos olvidemos esto. Y Pablo enseña que tenemos la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. Porque Él es el principio. No debemos entender de otra forma. Y en Primera de Corintios, por favor, si pueden, esta no la tengo acá, pueden dirigirse a Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 17. Esta la hemos leído muchas veces, pero quiero volverla a hacer para que podamos entender en qué posición estamos cada uno de nosotros. ¿Qué parte de esa familia somos? Dice en versículo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Está siendo muy clara la escritura. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Hoy, acá en Ecuador, somos como 330.
Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Bueno, en conclusión, la escritura no está hablando de un solo cuerpo, de varios miembros. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Cuáles son estos miembros? Somos nosotros. El cuerpo es la familia. Somos todos nosotros, esa familia. Nosotros somos los miembros. ¿Cuál es la cabeza principal? Cristo Jesús. Dejemos a un lado Iglesia de Cristo Internacional, Quito, Ecuador. Bueno, lo hemos puesto así por una legalización. Pero la Biblia habla la Iglesia de Cristo. Quien fundó la iglesia fue Cristo. Y fundó no levantando lugares, fundó levantando vidas, formando con sus discípulos, enviándoles a cambiar más vidas. ¿Qué significa ser parte del cuerpo de Cristo, hermanos? Alguna vez nos dieron estos estudios. Significa que debemos rendirnos completamente a su autoridad. Eso significa ser parte del cuerpo de Cristo. No podemos andar haciendo, como dice aquí, ¿no? No puedo ser, no es que no quiero ser oreja, quiero ser un dedo. No podemos nosotros decidir eso. Significa que debemos rendirnos completamente a su autoridad. Dentro de la familia somos parte de un solo cuerpo, pero estamos bajo la autoridad de nuestro Señor. Significa que debemos hacer lo que Él haría si todavía estuviera presente de manera física. ¿Qué haría Jesús si Él estuviera aquí, si Él fuera un parte de nosotros? Él estaría muy pendiente de las reuniones, estaría muy pendiente de las necesidades, estaría muy pendiente de los sufrimientos, tal vez de consolar. Ser parte del cuerpo de Cristo es ser parte de las cosas que nos rodean. Todo este tiempo, yo he visto más unido al cuerpo de Cristo, porque he visto trabajando a muchos hermanos, buscando apoyo, cómo ayudar al uno, al otro. Bueno, eso es familia. Ese es el cuerpo de Cristo. Significa también que debemos trabajar en nuestras áreas, que somos diferentes. Que siempre tengamos la oportunidad de hacerlo bien. Somos diferentes, totalmente. Pero debemos trabajar en esas áreas para poder entender en qué posición estoy yo, en qué lugar estoy yo dentro del cuerpo. Si tú no eres alguien que se conecta constantemente, tal vez no encuentras el lugar. No has encontrado el lugar. Tienes que entender bien que no se trata de qué asiento, en qué lugar me siento o cosas así, no. Es algo espiritual. ¿En qué lugar de la familia de nuestro Señor, de Dios, pertenezco? ¿Cómo llega una persona a ser miembro de ese cuerpo? Todos tal vez lo tenemos muy claro. Y sabemos, de alguna manera, que todos fuimos bautizados. ¿No es cierto? Todos fuimos bautizados después de haber estudiado la Biblia, fuimos bautizados y en ese momento eres parte del cuerpo. Y si queremos ser miembros activos en ese cuerpo, es esencial, hermanos, que estemos conectados a otros miembros. De lo contrario, eres un desconocido.
¿Cómo somos parte? Cuando nos bautizamos. ¿Cómo somos activos? Cuando estamos también activos, cuando estamos conectados con los otros miembros. La anterior escritura aclaraba muy bien la función de cada miembro. Entonces, si un dedo de mi mano es cortado, ese dedo va a morir. Va a morir. Y si tú eres parte del miembro de esta iglesia, tienes que ser activo. Tienes que ser muy activo para que puedas entender qué es ser parte del cuerpo. Y si quieres ser miembro del cuerpo de Cristo, debes saber que solamente Jesús o Dios puede transformar nuestros corazones. Si tal vez algunos de ustedes están estudiando la Biblia, si quieres ser parte, tienes que entender que solo Cristo puede cambiar. La iglesia no puede cambiar. Es su palabra la que puede cambiar. En Hechos 2:47, si podemos, por favor, ir allá. Hechos 2:47. Dice la Biblia: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Qué está hablando aquí? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Estamos hablando de una iglesia, de una familia. Cada día el Señor, lo que decía hace rato, añade al grupo los que iban siendo salvos. Bueno, aquí nos da otra reflexión. ¿Dónde están los salvos? ¿Dónde están los salvos? La Biblia es muy clara. El Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia también es el lugar donde se reúnen los que vamos a ser salvos. Bueno, podemos hablar un montón de cosas, decir, hay que ver, bueno, de cómo vivas ya es tu problema, pero que la iglesia es el lugar donde Jesús llama para que entren a ese lugar y sean una familia y podamos ser salvos. Hay mucho trabajo que hacer y Cristo cuenta con nosotros, con cada uno de nosotros. Por eso añade a más personas a la iglesia por medio de nosotros. Bueno, la iglesia es importante para ti. Ponle ahí, anótate. Pregúntate, por favor. La iglesia es importante para ti, para mí. Se ha convertido en algo con importancia, se ha convertido en algo que añoras estar allí. Muchos consideran a la iglesia como algo sin importancia, pero ella es muy importante. Para los que estamos convencidos, la iglesia es muy importante. Para muchos no es importante, por eso no se conectan, por eso no están ahora mismo, qué sé yo. Entiendo que muchos no se conectan porque están viajando, trabajando, pero estoy hablando de personas que tal vez en el mes se conectan 1 o 2 veces. Bueno, ¿cuán importante es la iglesia para ti? ¿Cuán importante es la iglesia para mí? ¿Cuán importante es la familia para nosotros? Ahora más que nunca, que ni siquiera hemos podido reunirnos, para mí, la iglesia es mucho más importante que antes. Para mí, el abrazar, el decir, gracias por venir, qué lindo verte, es
es súper más importante. Yo puedo decirles por aquí, hermanos, gracias por venir, pero esa parte que Dios nos enseñó de ser familia, de estar preocupados quién no vino, quién vino. ¿Cuán importante es la iglesia para ti? Veamos en Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Esposas, no voy a hablar de esposos hoy, pero quiero que entiendan la escritura. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. La segunda parte es la que me interesa, pero es como la escritura nos da un ejemplo claro y hace una referencia dentro de un matrimonio. Pero aquí nos dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es el esposo y cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Bueno, hermanos, la palabra iglesia significa muchas cosas diferentes para muchos. Pero pocos consideran a la iglesia como una parte esencial para agradar a Dios. Pocos consideran a la iglesia como un espacio para poder hacer cosas que tal vez en el mundo no lo pudiera hacer. Lo cierto, hermanos, que la iglesia es importante para Dios. Por eso Él ha llamado a formar una familia. Por eso Él en la iglesia tú ves blanquitos, negritos, mulatitos, hay de todo. ¿Por qué? La iglesia es importante para Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio la importancia. Por ende debe ser importante para nosotros también. Si para Dios es importante la iglesia, ¿por qué no va a ser importante para nosotros? La iglesia, hermanos, es importante debido a las personas para quien fue importante. Y la Biblia habla muchas etapas de personas que dieron su vida por la iglesia, el mismo Pablo. La iglesia es importante debido a las personas para quienes fue importante y para quienes es importante. Y hay muchas escrituras, puedes buscar en Hechos 15:36, ahí vas a encontrar en Corintios también 2:4, la importancia que daba Pablo a la iglesia. Y también no hay duda que la iglesia también fue importante para Cristo. Por eso Él murió. Por eso también dio su vida por la familia que somos nosotros. En la anterior escritura decía que en la iglesia están los salvos. Entonces la iglesia es importante ya que los salvos están allí, estamos allí. ¿O no te acuerdas cuando Dios envió el diluvio sobre la tierra? ¿Cómo ofreció la salvación? Por medio de un arca. Y eso refleja también como una unidad de familia, metidos en un lugar para salvarnos. Y muchas cosas más que podríamos hablar. La iglesia también es importante, hermanos, porque
defiende la verdad, porque la iglesia es la parte donde debemos defender lo que dice las Escrituras, la sana doctrina. La iglesia no tiene el derecho, estoy hablando de aquí, de nuestra iglesia, no tiene el derecho de establecer ninguna doctrina diferente a la que está en la Biblia. Nosotros como miembros de ese cuerpo no tenemos la autoridad para cambiar la doctrina. Pero sin embargo, la iglesia tiene el derecho y el deber de defender, hermanos, la verdad. Cada uno de nosotros estamos llamados a defender la verdad de la iglesia. Claro, esto muchas veces causa que no sea muy popular una iglesia. Peor si defendemos la verdad. Entonces es más fácil dejar que se haga lo que sea. Es por eso que necesitamos entender, bueno, la única iglesia, no estoy hablando de la única iglesia de Cristo Internacional, la única iglesia es la iglesia de Cristo, la que dice la Biblia, y los que realmente defienden la verdad. Y muchas veces, personas no podemos ser populares por decir la verdad. Iglesias no son populares porque se rigen a la verdad. Si no, ya no seríamos 330, seríamos miles. Si nos saltáramos un montón de cosas que están en la Biblia. Hermanos, es muy importante que la iglesia siempre esté en la verdad. Porque somos un instrumento. Porque formamos esa parte esencial que falta en el cuerpo. No podemos pensar que no somos importantes. Alguien que se siente así es que no ha entendido el mensaje de Cristo. Con tantas iglesias, hermanos, diferentes en nuestro país, en el mundo, ¿quién puede saber quién es la iglesia verdadera? Sí, muchos se preguntarán, ¿nuestra iglesia es la verdadera? ¿O qué iglesia es la verdadera? Bueno, en Mateo 15, versículo 13, si pueden leer, por favor. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Bueno, es un mensaje fuerte, pero es muy claro. En la iglesia verdadera estarán solo los que fueron plantados por nuestro Señor. Y si no fueron plantados por Él, como dice la Biblia, serán arrancados de raíz. Entonces, también pasa eso, ¿no? Y nuestra iglesia estamos siempre tratando de predicar, siempre vamos a hacer, tal vez no tan perfecto, pero vamos a predicar la verdad. Hermanos, el mundo está lleno de falsificaciones, de imitaciones, de iglesias fraudulentas, y tal vez queriendo sacar una copia de las cosas originales, pero tal vez con un propósito incorrecto. Y tal vez con una falsificación de la verdadera religión que Cristo quiso enseñarnos. El mundo está lleno de esto. Acá mismo en Ecuador o en Guayaquil tú vas a encontrar un sinnúmero de iglesias y pueden decir esta es la iglesia. Nosotros no podemos decir esta es nuestra iglesia. No, la verdad es el que realmente vive su palabra. En el mundo religioso moderno también existen falsificaciones de la iglesia verdadera. Muchos enseñan a conveniencia o enseñan cosas
fuera de lugar, nada que ver con la Biblia. Y con relación en esto, hermanos, es muy importante considerar las palabras del Señor. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Y la escritura es muy clara. Muchos se han preguntado, ¿cómo puedo yo saber cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo puedo yo saber si son las características que yo estoy buscando para, tal vez para sentirme bien o para ver si en verdad es la iglesia donde debo estar? Hermanos, la iglesia verdadera, te lo voy a decir ahora, anótale por favor, para que sepas dónde está la iglesia verdadera, es el resultado de la semilla verdadera. En otras palabras, la palabra de Dios. La iglesia verdadera es el resultado de la semilla verdadera. Entonces, si la palabra de Dios la estamos viviendo y predicando y predicando y esa es la verdadera. No tienes por qué darte más vueltas. No busques cosas, shows o cosas así. No, eso no sirve. El Señor Jesucristo en Lucas 8, versículo 11, nos enseñó que la semilla es la palabra de Dios. No hay otra forma. Si la palabra de Dios, si esa semilla cayó en nuestras vidas y las vivimos, es la iglesia verdadera. Eres parte de la iglesia verdadera. Si la semilla no está haciendo efecto en tu vida, si no está cambiando en tu vida, obviamente tampoco es la iglesia verdadera. No eres de la iglesia verdadera. Hermanos, la iglesia verdadera es el resultado de las predicaciones bíblicas y sobre la verdad que transmitamos. Dios siempre ha tenido un plan de salvación para toda la humanidad, incluso para ti, que tal vez estás estudiando la Biblia, incluso para ti, tal vez que no has estado siendo constante, que tal vez no has hecho el trabajo que Dios te ha dado. Pero la iglesia está constituida de aquellos que han obedecido ese plan, aquellos que han obedecido la palabra. Y ustedes saben, hermanos, que para ser parte de esa iglesia verdadera, Dios tuvo un plan para cada uno de nosotros y tiene características específicas que Él necesitó en nuestras vidas para formar su pueblo. El que oigamos la palabra de Dios, en que creamos su palabra, que nos arrepintamos de los pecados, que nos bauticemos y claro, que seamos fieles hasta la muerte. Esas son las características que debes buscar en una iglesia. Pero no busques en los demás si no has buscado primero en ti. Amén. La iglesia verdadera tiene organizaciones verdaderas también. Sí. Y Dios es un Dios de orden. Y tenemos varias cosas en la iglesia. Tenemos un orden, tenemos liderazgo, tenemos ministerios, tenemos familias, tenemos hub, tenemos junta administrativa. También somos una iglesia verdadera de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos siendo organizados. Jesús es la cabeza, hermanos. Los apóstoles nos han enseñado que somos el fundamento también, ¿no? Como parte de la iglesia. El momento que Dios nos llama, ya somos parte también de esos fundamentos básicos, pero fuertes para poder salir adelante. Toda iglesia que no obedece, hermanos, y siguen el patrón y no sigue el patrón de una iglesia verdadera que Dios mismo ha diseñado,
es una falsedad. Entonces, no nos confundamos. O sea, una iglesia que no obedece a su palabra es una falsedad. Entonces, un miembro que no obedece a la verdad puede ser que ya no sea miembro del cuerpo. Y yo te quiero animar muchísimo, hermano, discípulo, si tú pueda escuchar esta clase, alguien que no se ha conectado, que pueda entender. Somos una familia, pertenecemos a un cuerpo. Pero si no nos sometemos al Señor y si no somos esa iglesia que obedece al patrón de una iglesia verdadera, que es Cristo, es una falsificación. Es algo que tarde o temprano se va a terminar y al final seremos rechazados, como dice en Mateo 7, 22 a 23. Entonces no seamos los próximos rechazados. Una iglesia no es un lugar, somos una familia. Amén, hermanos. Somos una familia que necesitamos amarnos, cuidarnos. Y quiero aprovechar esta oportunidad porque somos una familia, ¿verdad? Y generalmente no me gusta compartir cosas que tal vez incluyen mucho de una forma personal, pero después también de hacer la clase entiendo que somos una familia y que debemos estar unidos en las buenas y en las malas, que nos reiremos cuando estemos felices, que lloraremos cuando estemos tristes. Y este tiempo ha sido así. Yo quería predicar la importancia de la iglesia, hermanos. Yo quería predicar la importancia de entender cuál es el cuerpo de Cristo, cuál es la cabeza, para que no tengamos confusiones y mañana digamos, no. Entonces, quería también aprovechar que parte de ese cuerpo que soy yo, quería contarles algo. Ustedes saben que yo me contagié de COVID algunos meses atrás, creo que fui el segundo o tercero que nos contagiamos de la iglesia, y ha sido bastante difícil para mí llevar esta recuperación, ¿no? Me ha dado algunas otras cosas, y tuve un problema hace unos 6 meses, tuve un problema de pérdida de memoria temporal. Entonces me estaba haciendo algunos exámenes y bueno, al final me encontraron un problema que necesito, pues quiero contarlo para que puedan orar, sí, por mí. Tengo que ser intervenido del corazón, me encontraron un problema en mi corazón. Entonces el 11 de junio tengo que ser operado y bueno, estoy muy tranquilo, confiado también, que Dios tiene planes y Él sabrá, ¿no? Gracias a Dios, hoy en día, pues las operaciones tampoco son como antes. Ya la tecnología ha crecido, es muy bueno. Y bueno, entonces yo el 11 de junio tengo que ser operado del corazón. Y quería compartirle esta noche a toda la iglesia, ¿no? Por respeto y también por amor. Tal vez el próximo mes, voy a estar un poco alejado de algunas cosas de la iglesia por sabiduría. Quiero un poco con mi esposa alejarnos un poquito en algunas cosas que no vamos a estar, tal vez no nos vean. Quiero también estar un poco calmado para llegar a la cirugía y después de eso, pues lo que me recomienden, ¿no? Y bueno, todo está planificado, está organizado. Mientras tanto, Felipe y Anita estarán al frente con la ayuda de David y Andrea, ¿no? Entonces, pero bueno, solo quiero pedirles que oren por mi salud, sí, por la salud de muchos hermanos y que el 11 de junio a las 12 del día que me van a operar, espero que puedan acompañarnos orando. Eso nada más, hermanos, les apreciamos mucho, quería compartirles mejor de forma personal a todos
sin antes no nos olvidemos la importancia de nuestra iglesia, ¿no? La importancia de la iglesia de Cristo, y por eso también quería compartirles yo mismo. Eso, muchísimas gracias a todos. Andrea con los anuncios. Buenas noches, lo siento, tuve una situación técnica. Muchas gracias. Iglesia, buenas noches. Gracias, Gerardo, tanto por el tiempo de enseñanza como por compartir también con nosotros esta noticia. Bueno, a continuación vamos a ver el tema de los anuncios para el día de mañana. El Ministerio de Dinámicos comparte su tiempo. Uy, me está pasando la... Lo siento, algo pasó con la computadora. El día jueves el Ministerio de Dinámicos comparte su tiempo. El día viernes a las 7:30 el Ministerio de Solteros comparte igualmente su tiempo de devocional. Mientras que el día sábado tenemos, como habíamos estado anunciando, veíamos también al inicio de este tiempo de reunión de familia a Anthony compartiendo el tiempo ya a través de un video de resumen lo que será este día sábado la conferencia virtual de hombres. Estaremos ya compartiendo el link para la conferencia también. Recordar que el tiempo que inicia es a las 7 de la noche. Estamos viendo que ha sido un tiempo para poder compartir, invitar, difundir la imagen que hemos preparado para este espacio también. Entonces, para ello también tomar en cuenta que ya estamos a días de este evento. Y también tenemos el día sábado 2 tiempos de jóvenes. El tiempo de solteros a las 2 de jóvenes comparte a las 2 de la tarde. Es importante cómo es este tiempo, gracias, es este tiempo de compartir. Es un espacio de padres e hijos el que tendrán el Ministerio de Jóvenes el día sábado a las 2 de la tarde. Mientras que a las 5 de la tarde, acción estudiantil, también la reunión de acción estudiantil. El día, ahí está la imagen de la conferencia que está ya a realizarse. Ahí está, sábado 29 de mayo, 19 horas, con en el tiempo de anciano de la Iglesia de Los Ángeles. El día domingo, el Ministerio de Futuros Profetas a las 12 horas. Este domingo, niños menores a 8 años. Y también en la tarde, una información importante para líderes de ministerio, líderes de charla, la reunión a las 4 de la tarde. Recordarles, hemos iniciado ya esta semana, el lunes, recordemos que son 7 lunes, desde las 7 de la noche hasta las 8. La Escuela Bíblica del Ecuador en esta ocasión está con un taller de principios básicos. La sesión 2 será este día lunes a las 7 de la noche, y lo importante es que aún hay como al líder de charla, líder de sector o ministerio, solicitar el link para inscribirse. Por un tema de registro únicamente, así que estamos con la sesión número 2 este día lunes. Y asimismo, la siguiente semana, el miércoles a las 7 de la noche, nuestra reunión de familia. Gracias por su atención, y una vez más, el tema justamente era de vivir como iglesia, como